Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual nosotros vamos a desarrollar el tercer tema de la primera unidad, que tiene por nombre diseño de zapata conectada, ¿verdad? Le doy el ejemplo con las siguientes características. Me dice que hay que diseñar una zapata conectada que sirve de base, ¿verdad?, a las columnas que se muestran en la figura. Me dice que ambas columnas son de 50 por 50 y la distancia entre ellas, ¿verdad?, a su eje es de 6 metros. Las cargas a las cuales está sometida la zapata pues están presentes de esa manera. Me dan las características del tipo de acero, un grado 60, me dan la resistencia del concreto, me dice que el acero de la columna es número 8 y me dice que la capacidad del suelo, ¿verdad?, es de 2.21 kilogramos centímetros cuadrados. También me hablan de el peso específico del terreno. Como sabrán, pues la longitud de anclaje en compresión de un refuerzo número 8, ¿verdad?, que tenemos por acá, ya la hemos calculado previamente, así que vamos a obviar ese paso. Con la ecuación de anclaje a compresión nos daría un valor de 60 centímetros. Pero recuerden el parámetro que nosotros tenemos, que sería h más 10, entonces vamos a llegar a un espesor de zapata de 70 centímetros. Lo que sigue de eso es calcular la capacidad portante neta del terreno. Para ello, ¿verdad?, lo que hacemos es aplicar la ecuacióncita, ¿no? Aquí tenemos el valor de QSN, dado por la tabla. Luego me dice que le reste el desplante de la zapata. Recuerden que hasta la parte superior, porque es la carga que está sobre, en este caso, el espesor de la zapata. Entonces sería el valor de la profundidad que hay en ese sentido por el valor del peso específico en kilogramos centímetros cuadrados, los 70 centímetros que ya he predimensionado por el peso volumétrico del concreto, los 10 centímetros de cascote que me marca acá por el peso volumétrico del concreto, y luego la sobrecarga, que es de 500 kilogramos metro cuadrado. Me da una capacidad portante de 1,71, ¿ya? Entonces hay una condición, ¿verdad?, en la cual se plantea de que la columna interior, esto es muy importante, está sometida a momento flector generado por la excentricidad de la zapata. Es decir, la carga que actúa sobre esta zapata me produce una excentricidad. Por ser una zapata medianera, entonces lo que plantea es que la viga de cimentación, ¿verdad?, va a contrarrestar y va a absorber ese momento, ¿ya? Entonces, lo que nos plantea acá, ¿verdad?, que se tiene como función absorber el momento, y por ello, pues la zapata se dimensiona como si fueran zapatas conectadas, ¿ya? Bueno, dos cosas. Número uno, para la zapata interior, primeramente, ¿verdad? Para la zapata interior, en este caso, lo que tenemos es aplicar la ecuación general. ¿Qué dice la ecuación general para predimensionar o encontrar el área de una zapata? Que va a ser la carga, ¿no?, la carga de la zapata interior, en este caso, entre la capacidad portante del terreno. Eso me da un área de 73.099. Saco la raíz a eso y tengo las dimensiones de la zapata. Repito, vamos a diseñar la zapata céntrica cuadrada porque hay una carga axial céntrica, y la zapata exterior la vamos a diseñar rectangular, ¿ya? Dicho sea eso, entonces ya tenemos la dimensión de la zapata interna. Ahora vamos a pasar con la dimensión de la zapata exterior, ¿ya? Para mi zapata exterior aplico la misma ecuación, solo que con las cargas anteriormente mencionadas, y yo aquí tengo el valor de la raíz. Pero como es una zapata rectangular, entonces ahí ustedes se la van a jugar y van a predimensionar con las condiciones que ustedes quieran, manteniendo siempre y cuando que una de las dimensiones de la zapata sea es decir, la dimensión mayor de la zapata sea 10 centímetros menor que la zapata céntrica, y el resto pues ustedes lo encuentran, ¿no? Si ustedes multiplican 270 por 170, van a llegar al área de 43.859, ¿ya? Entonces, no sacamos raíz a esto, solo se los dejo indicado que lo que hacemos es aproximar los valores para una zapata rectangular. Habiendo dicho eso, ¿verdad?,
yo les planteo acá en esta nota que dado que la zapata posee una columna medianera o columna de borde, se debe diseñar rectangular. Es lo que acabamos de hablar. Antes del diseño de la zapata, ¿verdad? Se va a proporcionar, dimensionar la viga de cimentación. Recuerden que esta es una zapata conectada. Y vamos a determinar las cargas de diseño. Entonces, como la excentricidad que proviene, ¿verdad?, de la columna exterior es la que produce, en este caso, que se genere un momento, entonces es con la zapata y columna exterior que nosotros vamos a calcular esa fuerza. Nosotros tenemos un valor de carga, ¿verdad?, que va a estar dado por 50 de la carga muerta más 25 de la carga viva. Eso está dado en la tabla. Y al sumar esas cargas que me da 75.000 sin mayorar. Lo que estamos haciendo es calculando el momento que va a proporcionar esa carga producto de la excentricidad. Entonces el momento, producto de la excentricidad, no, momento va a ser igual a la fuerza por distancia. Mi momento me da 75.000 por la excentricidad que yo la tomo, que va a estar desde el centro de la columna 50 centímetros hacia la parte interior. ¿Por qué 50 centímetros? Tomo excentricidad igual a las dimensiones de la columna. Calculo mi momento, 37.500, ¿verdad? Si hay un momento, quiere decir que hay una fuerza cortante que proporciona excentricidad también. O una fuerza cortante que está proporcionada por la excentricidad. Para calcular esa fuerza cortante va a ser mi momento por la longitud del eje menos la excentricidad. Sustituyo los valores, ¿no? Habiendo dado que la longitud del eje de centro a centro de la columna iban a ser 6 metros y mi excentricidad 0.5 metros, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi carga adicional de columna van a ser 6.818 kilogramos, ¿ya? Entonces vamos ahora a calcular el área de la zapata requerida para que no sobrepase los esfuerzos del terreno. ¿Por qué hago esto? Justamente yo hago esto porque acabo de calcular un valor de fuerza cortante por excentricidad o una carga adicional de columna. Así le vamos a llamar, tal cual como dice aquí, carga adicional de columna. Entonces, a los 75.000 que yo tengo, le voy a sumar mi carga adicional de columna. Recuerden que la ecuación para calcular la capacidad del terreno y que no sobrepase los esfuerzos del mismo va a ser mi carga entre el QSN, pero ahora yo le voy a sumar los 6.818. Eso me va a dar un valor de área de una raíz de 74.874, ¿no? Teniendo eso, igual estamos haciendo el análisis para la zapata exterior. Entonces lo que se hace en este caso, ¿verdad?, es mantener la base de 170 centímetros y despejar de la ecuación que me plantea que área es base por longitud. Mantenemos una base de 170, es decir, la dimensión menor, y lo que encontramos es una nueva longitud. Teniendo esos valores, sustituimos, ¿verdad?, el área entre la base y encontramos nosotros que mi longitud va a ser de 281 centímetros. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos eso porque nosotros previo hemos ingresado, ¿verdad?, un valor de carga adicional de columna. Eso siempre se va a hacer. Ya tenemos entonces predimensionada nuestra zapata y decimos que vamos a diseñar la viga de cimentación. Entonces, para diseñar la viga de cimentación, yo tengo dos parámetros. Tengo el parámetro de que mi altura de viga, ¿no?, una viga de cimentación, va a ser el espesor de la zapata menos 10 centímetros. Mi espesor de zapata son 70 menos 10 centímetros, tengo una altura de 60 centímetros. Y que mi base va a ser H entre 1.5 como mínimo, ¿verdad? Entonces H entre 1.5 me daría un valor de base para mi viga de 40. Entonces yo predimensiono y tengo una viga de 60 por 40 centímetros. Teniendo eso, entonces yo ahora voy al análisis de la zapata exterior. Ahora sí. Lo único nuevo para ustedes va a ser que mi zapata exterior es rectangular. Y como mi zapata exterior es rectangular, entonces quiere decir que una zapata, en este caso,
medianera, ¿no? Entonces, el análisis que hago para mi zapata medianera es muy similar al análisis que nosotros trabajamos siempre, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad?, por los ruidos, pero ustedes sabrán. Bien, el análisis de mi zapata va a estar dado de continuidad por la reacción amplificada del suelo. Eso es lo primero que calculamos. Es decir, nosotros vamos a realizar corte por flexión y corte por punzonamiento. Primeramente, mi carga, mi capacidad portante neta última del terreno es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, más lo nuevo que agregamos, que es 1.5 de la carga adicional. ¿Cuál es la carga adicional? Los 6.818 kilogramos. Eso lo dividimos entre el área, sustituimos los valores ya dados y nos da una capacidad portante neta última de 2.32. Hacemos para nuestra zapata exterior, ¿verdad?, el análisis de corte por flexión. Recuerden que la posición de la zapata es de esa manera. Y empezamos nosotros, ¿verdad?, a realizar el análisis de corte por flexión. El análisis de corte por flexión me plantea que el cortante último, ¿verdad?, va a ser la capacidad neta portante último por el valor de B' menos D por B. QSNU ya lo tenemos. B' lo calculamos de continuidad como siempre lo hemos hecho. La longitud de la zapata, en este caso la longitud mayor de la zapata entre 2 menos la longitud mayor de la columna entre 2. Sustituimos los valores y tenemos un dato de B' de 115 centímetros. Sustituimos los valores aquí y obtenemos el cortante último. Teniendo ese valor de cortante último, ¿verdad?, nosotros calculamos el cortante del concreto. Ahora, ustedes se preguntarán, aquí utilicé 280 y aquí utilicé 170. Sí, recuerden que lo que nosotros encontramos es la distancia que hay desde este punto hasta este punto de mi zapata, que es lo que no está en contacto para el corte por flexión. Pero el análisis que estoy haciendo es en la franja de 170 centímetros. ¿Ya? Cuando calculan B' se utiliza la distancia más larga. Cuando calculan el cortante último se utiliza la distancia más corta. Aplico mi ecuación de cortante de concreto de continuidad, sustituyo mis valores y yo tengo un cortante de concreto de 58.755 versus el cortante último de 21.000, ¿verdad? Vamos ahora al cortante por punzonamiento. En el cortante por punzonamiento el análisis difiere un poquito en ese sentido. Y lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, es ampliar la zona de punzonamiento. Mi zona de punzonamiento crítica está en esta región no sombreada, ¿ya?, que nosotros la definimos de la siguiente manera. Encontramos dos valores, D sub 0 y B'. Para encontrar D sub 0, planteo mi ecuación que va a ser D más la longitud de la columna. D ya conocemos nosotros de continuidad, que es 60 centímetros. La longitud de la columna es 50. Si fuese una columna rectangular, ponemos la mayor dimensión. Sustituyo los valores y tengo un valor de D sub 0 de 110. Para encontrar D', lo que hacemos es aplicar la ecuacióncita de D más D medio. Al sustituir los valores, yo tengo un valor de D sub 0' de 90 centímetros. Mi ecuación de cortante último me dice que la capacidad portante neta última por el área de la zapata por D sub 0' por D. Si la zapata no fuese rectangular, la ecuación sería QSNU por el área, ¿verdad?, o por las dimensiones de la zapata, la longitud de la zapata al cuadrado, por el valor de D elevado al cuadrado, que esa es la ecuación de continuidad que tenemos nosotros. Sustituimos los valores nuevamente, teniendo el 232 que lo extraemos de aquí, el 280, ¿verdad?, que lo extraemos de la longitud, y el 170 que lo extraemos del ancho, ¿ya? Esto de aquí es área, y esto de aquí es el valor que nosotros sustituimos de D sub 0', que nos da 90, por 110, que nos da el valor de D sub 0. Cortante último, 87.464.
Ese hay que superarlo con el cortante del concreto que me lo dan las tres ecuaciones siguientes. Mis tres ecuaciones están dadas, ¿verdad? De la siguiente manera. Primero nosotros determinamos, antes de esto, ¿verdad? Primero nosotros determinamos cuánto valen los cortantes del concreto. ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos para comprobarlos con el cortante último que antes calculamos de 87.464. Continuidad. Mi ecuación de cortante esta, eso no cambia. Lo que sí vamos a agregar es el valor de B sub 0, ¿verdad? B sub 0 ahora se va a determinar como D sub 0 más D' por 2. Eso es lo único que varía en el análisis por punzonamiento para zapatas rectangulares. Hacemos la sustitución sabiendo de que D sub 0 vale 110 más D' que vale 90 encontrado anteriormente por 2, ¿verdad? Por 60, que es el peralte efectivo, por el valor de phi, por F'C, por 4, entre B sub C, ya sabemos que esta es la relación columna, ancho-ancho, el 2 que es constante y el 0,27. Aplico mis tres ecuaciones y analizo con la menor de ellas. ¿Cuál es la menor de ellas? Tengo 208.000, 419.000 y 306.000. Entonces recuerden, siempre comparamos el valor mínimo con el cortante último. Y aquí me dice que 208.032.17 es mucho menor que el cortante último que yo calculé anteriormente de 87.000. Entonces yo concluyo que el punzonamiento no me va a afectar las dimensiones de mi zapata. Es decir, el área de la zapata está perfecta, el espesor de la zapata está perfecto. Ahora venimos con el refuerzo. Bueno, hay dos cosas. Como es una zapata rectangular, ¿verdad? Entonces, nosotros por aquí tenemos refuerzo en esta dirección, paralelo al lado, en este caso, menor, y tenemos acero paralelo al lado mayor. Vamos a encontrar primeramente el acero que está paralelo al lado menor, ¿ya? En el metro 70. ¿Cómo lo calculamos? De continuidad QSNU por la longitud por D sub 0 al cuadrado entre 2. ¿De dónde obtenemos D sub 0? Pues ya lo calculamos previamente, ¿no? Aplicamos la ecuación y obtenemos ese momento. ¿Cómo calculamos el acero? Con el parámetro RU, ¿ya? RU me dice que va a ser el momento entre B, que es 280, recuerden, paralelo a la dirección menor, quiere decir que es el otro resultado, ¿no? Se lo voy a poner por acá, paralelo a la dirección menor, ya el acero que debe ir aquí, por eso se usa 280, y por el peralte efectivo al cuadrado. Obtengo mi valor de RU, que me da una cuantía según tabla de 1%. Esa cuantía de 1% me sirve para calcular el área de acero. Calculo mi área de acero y me da 16.8. Pero, ojo, yo debo de analizar que esa área de acero no sea menor que la mínima. ¿Y cuánto es la mínima? La misma área de acero que se utiliza mínimo para los 0.018 por B por D. El análisis me arroja que mi área de acero mínima, ¿verdad?, da mayor que la requerida. Entonces yo me quedo con mi área de acero mínima. ¿Por qué? Porque el área de acero aquí da 16 y la otra 30. Entonces yo utilizo la mínima. Eso es el mismo principio de viga, es el mismo principio de losa. Con 30.24 centímetros cuadrados, yo me doy cuenta que al dividirlos entre el área de acero de una barra número 5, que es 1,978, me da 16 barras. Yo pongo una notita ahí, muy importante, de que como la zapata es rectangular, el mayor refuerzo debe de concentrarse debajo de la columna. ¿Cómo? Bueno, hay un refuerzo que se va a concentrar debajo de la columna, ¿verdad? Y otro refuerzo, se lo ejemplifico acá. Un refuerzo que se va a concentrar debajo de la columna y otro refuerzo que se va a concentrar en las alas de la columna. Lo vamos a ver en los detalles. Para calcular el porcentaje de refuerzo debajo de la columna sería, con esta ecuación, 2 entre la longitud sobre la base más 1. Eso es un porcentaje.
me dice que debajo de la columna debe ir el 0,76, es decir, 76% del acero, ¿no? Entonces ya aquí no iba el porcentaje. Ya, ahí no iba el porcentaje. Entonces, mi área de acero debajo de la columna va a ser el porcentaje de acero de la columna calculado por el área de acero requerido. ¿Cuál es el requerido? El mínimo, porque daba mayor que el que íbamos a usar. Sustituyo los valores y yo tengo que mi área de acero que va bajo la columna en esa franja va a ser de 22.848. El restante va para los laterales. 22.848 entre el área de acero de una barra número 5 me da 12 barras, ¿verdad? Más, como son, aquí me dice que eran, 16, entonces quiere decir que 2 y 2 van para cada uno de los laterales. Teniendo eso, yo hago ahora el análisis para la dirección, ¿verdad? Por acá, muchachos, denme un segundito. Hago el análisis para la dirección del lado corto, ¿ya? El lado paralelo a la dirección mayor. Los mismos resultados, pero solo que ahora voy a sustituir, en lugar de 280, voy a sustituir 170, ¿ya? Entonces, encuentro MU, encuentro RU, la cuantía me sigue dando 1%, reviso que no sea menor que la mínima y dice que me da 11.22 y aquí me da 11.22 y la otra me da 18.36. Entonces vuelvo a concluir de que mi valor de cuantía de acero obviamente es mucho mayor que la que yo estoy calculando. Ya vamos a analizar los detalles estructurales, porque antes de eso vamos a diseñar nuestra viga de fundación. Como pueden ver, aquí concluimos el diseño de la zapata. Ya tengo mi área de acero, ¿verdad? Que están estipuladas. Mi área de acero en la dirección menor, ¿no? Área de acero en la dirección menor y mi área de acero en la dirección mayor, ¿ya? Antes de analizar los valores de la área de acero, vamos a diseñar, ¿verdad? Porque esto era lo último, nuestra viga de fundaciones. Nuestra viga de fundaciones la diseñamos con momentos flectores, ¿no? Y esos momentos flectores están dados, obviamente, por la condición de excentricidad que nosotros calculamos anteriormente. Mi momento de diseño para la viga va a ser 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la viva, ¿ya? La carga muerta 50.000, la viva 25.000, sus moderaciones de carga, y me dice que mi momento de diseño es 50.000 kilogramos metro. Ahora calculo mi cortante amplificada, ¿verdad? Que mi cortante amplificada del terreno va a ser mi momento último entre la longitud por la excentricidad. Es decir, yo tengo valores de momento último y cortante último. Como ya tengo mi valor de momento último, diseño el acero de refuerzo para la viga, acero longitudinal. ¿Con qué? Con el parámetro RU. MU entre B por D. ¿De dónde sacamos B por D? Eso lo sacamos previamente del predimensionamiento que nosotros teníamos por acá en el análisis de nuestra viga. ¿Recuerdan? H60, B40. Entonces, H60, aquí ustedes dirán, pero ¿por qué usa 50 y no 55? Lo que pasa es que ahí ustedes van a utilizar un valor de D que va a ser H menos 10. Ese va a ser el valor de D. H nos dio 60, entonces menos 10 es 50. La base la dejamos tal cual. Nosotros encontramos que con estas características nos da un valor de RU de 50. ¿Y por qué da tan grande? Lo que pasa es que las dimensiones de la viga son muy chiquitas y ocupamos un montón de acero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar las secciones ¿a cuánto? A 45 centímetros la base y en este caso a un peralte efectivo de 65 centímetros. ¿Ya? Entonces por eso nosotros ya 45 de base y 65 centímetros del peralte efectivo. Con eso garantizamos disminuir el valor de RU. Con ese RU me da una cuantía de 0.76, ¿ya? Y
que con esa cuantía de 0,76 a multiplicarla por 45 por 65, es decir, 0,76 entre 100, ¿verdad? Por 45 por 65 me arroja un área de acero de 22,23 centímetros cuadrados. Eso equivale a 8 barras número 6. Habiendo dicho eso, entonces ahora nosotros vamos a tener que en la parte superior de la viga colocaremos 8 barras número 6. ¿Y por qué en la parte superior? Si ustedes analizan cómo va a ser el valor de la flexión, ¿verdad?, de esa viga, ustedes la van a encontrar que así, la viga de fundaciones. ¿Por qué? Por estar sometida a una carga axial en este punto y a otra carga axial en este punto. Pero la reacción amplificada del suelo me permite que esa viga se comporte, ¿verdad?, de esta manera. Entonces, al comportarse de esta manera, nosotros vamos a tener los mayores esfuerzos de tensión en la fibra superior de la viga. ¿Y qué va a pasar en la parte inferior? ¿Vamos a poner acero? Bueno, por eso yo les planteo lo siguiente, que en la parte inferior de la viga se va a usar acero mínimo con el objetivo de disminuir, ¿verdad?, los esfuerzos diferenciales que pueden existir debido a que la viga está sometida a la acción de un momento, es decir, producido por la acción de las cargas axiales en las esquinas de las columnas. Teniendo eso, entonces nosotros vamos a calcular pues cuánto es el refuerzo mínimo que vamos a utilizar para esa viga, ¿no? Mi refuerzo mínimo es esta ecuación, no es que la vean nueva, lo que pasa es que está inmersa la cuantía. Entonces mi área de acero mínimo es esa ecuación, sustituyo los valores, ¿verdad? Y me da un área de acero de 9,81. Recuerde que son dos ecuaciones, 14 sobre FY o 14,1 sobre FY y 0,8 por F'C sobre FY. Lo que ustedes ven aquí ya es el área. Por eso es que ya ven la ecuación un poco más grande. Entonces, son dos valores los que se calculan. Uno me da 9,81 y el otro me da 8,08. Ahora yo voy a agregar el tercer parámetro. El tercer parámetro me dice que, ¿verdad?, sí, en realidad debe ser, sin embargo, nos plantea, ¿no?, que no debe de ser menor que 1/3 del refuerzo en la parte superior. ¿Cómo es eso? Bueno, mi refuerzo en la parte superior me dio 22,23. Por eso es que está aquí. No debe de ser menor. Estamos analizando el refuerzo en la parte inferior. Una condición, dos condiciones, tres condiciones con esta nueva. Analizamos mi refuerzo en la parte superior sobre 3 porque me habla de 1/3 y me da 22,23 sobre 3. Entonces me dice que me da 7,41. Bueno, entonces como me da 7,41, yo me voy a ir con mi área de acero mínima que tenga el mayor valor numérico. Sería esta. Con esta área de acero de 9,81, si yo la divido entre 1,97,8 que tiene el área de la barra número 5, yo tengo que 5 barras en la parte inferior de la viga. ¿Y qué pasa con los estribos? Bueno, vamos a ver pues entonces si la viga requiere estribo. ¿Cómo lo hago? Cortante del concreto es 0,53 por la ecuación de continuidad. ¿Cuánto me da el cortante del concreto? Me da 16,848. Y el último, 9,090. Es decir, ni siquiera llega, ¿verdad?, al 1/4 del valor del cortante del concreto. Entonces yo concluyo de que mi viga no requiere refuerzo por cortante. Pero para evitar efectos torsionales que se puedan producir en mi viga de fundación, yo coloco estribo a una separación adecuada. ¿A qué separación? Eso ya está dado por condiciones y planteamientos de cada uno de ustedes. Mi viga no necesita refuerzo por cortante, pero se lo voy a colocar para la hipótesis de que no sufra, en este caso, rotación. Analicemos entonces los detalles estructurales. Primero tenemos el detalle de perfil. Tenemos la zapata, ¿verdad?, medianera, que me quedó con una dimensión de 70 centímetros por 1,70 m. La columna pues de 50 por 50. La otra zapata que me queda de 2,70 por 2,70 es cuadrada. Aquí tenemos el perfil visto en planta. Y tenemos mi viga de fundación. Mi viga de fundación va a utilizar el parámetro siguiente, que la viga de fundación va a ir desde la parte inferior de la zapata a 10 centímetros. ¿Ya? Va a ir a 10 centímetros. Esa va a ser una condición que vamos a utilizar.
Entonces, 10 centímetros más los 75 que tiene, porque recuerden, peralte efectivo 65 más 10, 75. Quiere decir que esa viga sobrepasa encima de la zapata. ¿Y en realidad eso existe? Claro que existe. Busquen ustedes diseño de viga de zapatas conectadas y van a ver que no tiene nada que ver o se parece mucho, se asemeja mucho con lo que hacemos al sistema constructivo aquí en Nicaragua, que es piedra cantera y viga sísmica, ¿ya? Pero esto es diseño de zapatas conectadas. Repasemos entonces, yo tengo mi refuerzo paralelo, recuérdenlo, dice que 12, número 5, ¿verdad? Que ese es el refuerzo, en este caso, paralelo a la dirección corta y que me daba 12 barras número 5. Y el refuerzo paralelo a la dirección larga, ¿verdad? O a la dirección mayor, que es el que está aquí, obviamente, a la dirección mayor, me daba 10 barras, por aquí están, ¿no? Recuerden que la dirección mayor es esta. En este gráfico, de todas maneras, visto en planta se especifica mejor. Y en mi zapata cuadrada, ¿verdad? Que los valores de acero no los saqué. Yo únicamente hice el análisis de la zapata rectangular. ¿Por qué? Porque esto no lo habíamos aclarado muy bien. Entonces, hicimos análisis por flexión, análisis por punzonamiento, detallado de acero y la revisión de las capacidades de soporte de mi zapata exterior. ¿Qué pasa con mi zapata interior? Ustedes perfectamente la pueden terminar. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los valores, en este caso, establecidos. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión siguiente, ¿verdad? Tenemos nosotros 10 barras número 5, son estas 10 barras número 5, miren que son paralelas a la dirección mayor, lo que me dice aquí, y luego tenemos el acero de refuerzo que está paralelo a la dirección menor, que me dice que está dado por 12 barras, ¿verdad? Debajo de la columna, yo las pongo por acá, indico 12 barras debajo de la columna y 2 barras a cada lado, ¿verdad? Porque en este caso son 16 que irían en la otra dirección, ¿no? 2 barras por acá, en la misma dirección, perdón, y 2 barras por acá, 2 a cada lado, ¿ya? Entonces tenemos 12 de los 22,84, que es el 76%, más 4, en este caso 2 a cada lado, y eso me da las 16 barras que yo voy a utilizar. Ese es mi armado de refuerzo que yo voy a tener, ese es mi detallado estructural que voy a tener en una zapata conectada. Los estribos, bueno, podemos ponerlos a la distancia mínima. ¿Cuánto? 60 centímetros o lo que me dice la norma o lo que dice el código de la ACI para el diseño, en este caso, de viga simplemente apoyadas, el diseño de vigas rectangulares. Eso es todo en el video. Muchas gracias, muchachos.